Tiroteo en YouTube, Facebook revela más detalles de sus escándalos y Apple le arrebata el jefe de inteligencia artificial a Google. Hola, soy Juan Garzón. Y yo soy Marta Franco. Yo soy Claudia Cruz. Y bienvenidos a la semana en Cine en Español. Estamos hoy acompañados con una invitada especial. Claudia, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. No, con mucho gusto. Estamos aquí para hablar, obviamente, de estos temas importantes. Comenzamos con lo del tiroteo en YouTube que sucedió muy cerca de donde nosotros estamos, que es San Francisco. Claudia, cuéntanos un poco qué fue lo que sucedió. Bueno, ya estamos a 2 días del tiroteo y ya sabemos mucho más sobre la sospechosa Nasim Aktam, que hoy hubiera cumplido 39 años, pero a los 38 años, el martes, llegó al campus de YouTube y comenzó a disparar, hiriendo a 3 empleados, 2 que ayer salieron del hospital y uno que sigue todavía en condiciones serias. Lo que sabemos de la sospechosa es que ella era una YouTuber, y tenía videos de danza, de veganismo, de defensa a los animales, y en algún momento se comenzó a molestar con YouTube por los cambios de monetización de la plataforma. Entonces ella ganaba menos. Ella en Irán es muy popular, pero aquí en Estados Unidos la conocemos menos. Entonces, por los videos que tenía en YouTube, no estaba ganando lo mismo. Entonces, tuvo alguna discusión con su familia, se fue de San Diego, del condado de San Diego donde vivía, y se vino a esta zona. El martes a la madrugada, la policía de Mountain View, a millas de la sede de Google, la encontró durmiendo en su vehículo. Y cuando rastrearon las placas, se dieron cuenta que su familia la había reportado como desaparecida. Entonces, ella no levantó sospechas con la policía, ella continuó en su camino. El martes por la mañana, antes del tiroteo, fue a un polígono de tiros a probar su arma. No sé, todavía no se sabe mucho y las autoridades de la policía de San Bruno no han dicho cuál polígono fue, entonces no sabemos qué hacía ahí, pero tenía una Smith & Wesson de 9 milímetros y con esa pistola estacionó su vehículo en un estacionamiento muy cerca de YouTube y se fue andando a un patio a donde a la hora del almuerzo, sobre las 2:30, estaban comiendo los empleados. A las 12:46 comenzaron a llegar las llamadas de emergencias del 911 de que había un tiroteo en el campus. Entonces, como ya sabemos mucho en este país, los empleados tomaron refugio en oficinas, algunos que podían irse se fueron, y ella se quitó la vida. Sí, es algo bastante triste, obviamente. Yo creo que o al menos para mí, es una de las cosas que ha sucedido más cercana, menos donde estoy, porque vivimos, obviamente, Sí. acá en San Francisco, es bastante cerca. Escuchamos muchas veces que sucede en otras partes de Estados Unidos o del mundo, pero esta vez fue bastante cerca, sobre todo relacionado a lo que hacemos, que es la tecnología. Entonces, da bastante miedo. YouTube ya obviamente dijo que iban a incrementar la seguridad, le dijo a los empleados también que podían tomarse algunos días, iba a ofrecer obviamente también ayuda o soporte para obviamente ayudarlos psicológicamente, porque es un episodio bastante difícil, sobre todo los que vieron a las personas heridas o estuvieron más en contacto en ese momento con lo sucedido. Entonces, ojalá que esto no siga sucediendo. Sí, desde aquí en la redacción lo seguimos bastante cerca desde que empezaron a llegar las primeras noticias, porque, bueno, como comentabais, San Bruno, que es donde está el campus de YouTube, está bastante cerca de San Francisco y quieras que no, aquí todos en el área de la Bahía, quien más, quien menos conoce a alguna persona que trabaja en YouTube o que tiene algún ser querido en YouTube, así que todo nos pilla bastante cerca. Las informaciones al principio, en todo caso, fueron bastante confusas. Nos llegaron reportes de que si los números cambiaron mucho, que si los sospechosos, las sospechosas se vincularon a celebrities de YouTube, que luego, bueno, acabó siendo esta persona, pero hubo rumores en Twitter y en otras redes sociales de que podían ser otras personas. Y bueno, este es un poco el tema al que siempre parece que nos estamos enfrentando en situaciones de este tipo y en otras, del tema de las noticias falsas. Estuvo bien que vimos muchos medios de comunicación dando un paso atrás y diciendo, esperar un momento, estas informaciones nos han confirmado aún, vamos a esperar a estar reportando las cosas que de verdad la policía o los testigos nos hayan podido decir de primera mano. Al final hubo 3 heridos, por desgracia, por suerte no fueron muchos más, pero vaya. Pero claro, lo que vemos es que como conocemos nosotros, vamos a estos campus y hay muchos patios abiertos, ¿no? Donde te puedes sentar, tomar fotos.
y ahora como ha avisado YouTube, y me imagino que lo hará Google y las otras compañías, aumentar su seguridad. No sé, no han dicho qué tipo de seguridad. Claro, eso lo mantendrán cerca del pecho hasta revelarlo o ya implementarlo, pero sí, las noticias falsas, por suerte hay personas vinculadas a los medios y otras personas, los mismos YouTubers empezaron a aclarar la información en las mismas redes sociales, por Twitter. Entonces, pero claro, como sabemos, hay muchas compañías, otras redes sociales que han enfrentado problemas de Sí, esta noticias clase de falsas. problemas de noticias falsas y así cambiamos un poco hablando de la otra gran red social que existe en el mundo hoy Sí, en día, que es Facebook. Facebook. Cuéntanos, Marta, ¿qué ha Sí, sucedido? otra semana más, parece que estamos hablando de Facebook y ya no sabemos cuántas llevamos porque todas le parece que hay más noticias de esta red social. Seguimos hablando del escándalo de Cambridge Analytica, que como recordarán los que nos ven, porque hemos hablado bastante de este tema, en el que mucha de la información de los usuarios de Facebook se vio comprometida. Bueno, más que comprometida, sus datos fueron vendidos de manera no legítima para un programa de hacer campañas publicitarias que podría haber afectado las elecciones. Facebook ha confirmado esta semana que el número de usuarios es superior al que se reportó inicialmente. Se había hablado de 50.000, parece que fueron 87.000. Millones. Sí, 87.000 millones. No, recordemos que esto se debe no a porque sean solo los usuarios de la red social, sino porque la aplicación que daba acceso a esta información incluía tanto la información de los usuarios como la de sus contactos, lo cual, bueno, hace una red que, claro, es fácil estar multiplicándose y pasar de miles de personas más de lo que se había dicho en un primer momento. No es lo único de lo que hemos oído hablar de Facebook esta semana. Hemos estado oyendo hablar también a través de una información publicada por Bloomberg de algo que ya sabíamos, que es la información de Facebook Messenger, que tampoco es tan privada como a lo mejor nos gustaría pensar. Ya sabíamos que esta información no está encriptada, esto no es algo que sea nuevo, pero bueno, no está de más recordar que bueno, estas conversaciones no son privadas y la empresa a través de programas puede acceder a estas conversaciones normalmente a través de programas automáticos un poco para poder saber si ese contenido es legítimo. Sí, correcto. A través de esos programas escanean básicamente todos los chats, se enfocan, según dijo el reporte, se enfocan más en las imágenes que envías y los enlaces que envías, pero también obviamente podrían leer tus chats sin ningunos problemas. Entonces, obviamente, esto son cosas que se conocen. Sabemos que cuando compartimos cosas online generalmente estamos expuestos, obviamente, a que mucha otra gente se entere. Entonces, obviamente, hay que tener cuidado con eso. Algo interesante también de Facebook que ayer sucedió es que también desactivaron una función en la cual podían encontrar a los usuarios a través del número telefónico y a través del email. Entonces lo desactivaron porque encontraron que personas están aprovechando eso, obviamente también organizaciones, están aprovechando esto para analizar de cierta manera a los usuarios o de cierta manera al mundo, conocerlos un poco más, conocer más información, saber exactamente cuál es el nombre, porque obviamente muchas veces solo reciben el número telefónico o el email y así pueden obviamente obtener más información sobre estos usuarios. No está de más recordar que bueno, Facebook pone a nuestro alcance medidas para un poco gestionar la privacidad y la seguridad, en ocasiones quizá no tantas como nos gustaría, pero que ante la duda no está mal recordar de vez en cuando, repasar esta configuración y estar seguros de qué es lo que estamos compartiendo, un poco cómo tenemos puestas esta configuración, estos settings, porque cosas como estas de cómo te pueden encontrar a través de la red social, hay diferentes niveles que nosotros mismos podemos controlar. Voy a añadir, porque ayer estuve en la llamada telefónica de Zuckerberg con medios de prensa, que es la primera vez en mucho tiempo que él hace algo similar. Igual a lo que dice Marta, uno tiene todavía mucho control sobre su privacidad, entonces entren. Facebook siempre lo está cambiando y lo esconde un poquito, pero siempre es bueno entrar y buscar. Pero también Facebook dice que en vista a las elecciones que vienen en México, en Brasil, en Pakistán, en la India, están intentando gestionar todo esto para que estas compañías, estos apps de terceros, tengan menos acceso o solamente el acceso legítimo a nuestra información, porque, claro, Facebook todavía gana casi el 99% de sus ingresos por publicidad y al menos que hay una ola de personas que dejen la red social, la mayoría se va
va a continuar usándolo, pero esta es nuestra responsabilidad ahora controlar un poco más lo que hacemos, porque Facebook dice que nos da el control para que nosotros entonces gestionemos nuestra privacidad en línea. La semana próxima se juntará Zuckerberg con el Congreso y dará un testimonio y mandará a Chris Cox o a Mike Schroepfer, el director de tecnología, a Inglaterra, porque no solamente en este lado del charco, sino en aquel lado del charco donde está Cambridge Analytica, que donde Facebook también tendrá que dar muchas aclaraciones. Correcto. Probablemente la siguiente semana escucharemos más noticias de qué es lo que Zuckerberg diría al respecto, pero ahora cambiamos un poco de tema hablando de lo que sucedió entre Apple y Google. Resulta que se fue el jefe de la inteligencia artificial de Google, se fue directamente ahora a Apple, probablemente para intentar mejorar a Siri y obviamente explorar nuevas posibilidades para esta empresa. Pensando en esto, este señor que era el jefe obviamente tenía demasiado conocimiento, manejaba también parte de lo que era search, que son búsquedas, se llama John Gianandrea, un nombre bastante interesante. Ahora estará obviamente ayudando a la empresa Cupertino a sobresalir más en ese sentido, y Google mientras tanto se reestructuró un poco para dividir un poco ese aspecto de búsquedas que estaba de cierta manera tan solo canalizada en una persona, ahora está canalizada en dos personas. Resulta que Ben Gómez ahora se encargará de la parte de búsquedas, mientras que Jeff Dean estará encargada de la parte de inteligencia artificial. Obviamente van muy en línea, pero estas son dos tecnologías diferentes de cierta manera, o que pueden evolucionar de manera diferente, aunque obviamente son muy importantes para esta empresa que sigue sobresaliendo en estos aspectos. Entonces, hasta aquí llegamos. Esta fue la semana en CINET en español. Yo soy Juan Garzón. Yo soy Marta Franco. Yo soy Claudia Cruz. Y hasta la próxima.